El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán a punto de expirar y la segunda ronda de negociaciones entre ambas partes pendiendo de un hilo. Así están las cosas y como si fuera poco, Teherán asegura que el plazo del cese de hostilidades termina este martes a medianoche, mientras Washington dice que la tregua finaliza recién el miércoles por la noche. Con este y más titulares, arrancamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice estar listo para volver a la guerra si no se alcanza un acuerdo. Irán, por su parte, sigue sin confirmar su asistencia a la mesa de negociaciones y a través de su canciller dice que sabe cómo resistir a intimidaciones. Y en este contexto de guerra, la Unión Europea busca reforzar las cláusulas de defensa mutua y lanzar una nueva política industrial basada en el rearme. El objetivo, reducir la dependencia de Estados Unidos. Más detalles en la economía. Y a un año de la muerte del Papa Francisco, su legado permanece vigente en Argentina. Sin embargo, el catolicismo sigue cediéndole espacio a iglesias evangélicas que ahora también hacen política en el Congreso argentino. En breve, el informe especial de nuestro corresponsal en Buenos Aires. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. Islamabad, capital de Pakistán, está preparada para el diálogo entre Irán y Estados Unidos, pero la pregunta a estas horas es, ¿se sentarán a negociar ambas partes? Lo cierto es que quedan pocas horas para que expire el alto el fuego y según la prensa de Estados Unidos, J.D. Vance, vicepresidente de ese país, sigue en Washington con otras reuniones, lo que retrasa su viaje a Pakistán para las negociaciones con Irán. Al mismo tiempo, Irán sigue sin confirmar su participación en esas negociaciones. En la capital pakistaní, Islamabad, las autoridades se preparan para lo que podría describirse como unas negociaciones de paz que parecen avanzar y no avanzar al mismo tiempo, según a quien se le pregunte. Los iraníes dicen que no. No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza ni el incumplimiento de compromisos, y la permanencia en las negociaciones depende de un cambio en el comportamiento y las posturas de los estadounidenses. Pero, fiel a su estilo, Donald Trump ha enviado señales contradictorias. Por un lado, ha acusado a Irán de violar el alto al fuego. Tiene previsto enviar una delegación encabezada por el vicepresidente Vance, pero también ha dicho textualmente que espera estar bombardeando si no hay avances. Pakistán, que será el país anfitrión, se prepara como si las negociaciones siguieran adelante. Y Qatar, que alberga una base aérea estadounidense alcanzada por misiles iraníes en marzo, ha pedido extender el alto al fuego si las conversaciones de paz no llegan a celebrarse. Obviamente, si no se alcanza un acuerdo, Qatar apoya la situación actual del alto el fuego y aspiramos a ver una extensión, una continuación del alto el fuego. Hasta que no haya una resolución diplomática, no beneficia a nadie volver a las hostilidades. En Teherán hay división de opiniones sobre las conversaciones. ¿Por qué deberíamos negociar cuando la otra parte miente? Si Trump dice que debe cumplirse todo lo que él quiere, ¿por qué deberíamos aceptarlo? Creo que Irán debería participar. Puede que haya un tira y afloja durante unos días, pero al final habrá resultados. Trump dice que no tiene intención de prolongar el alto al fuego cuando se aproxima el final del tiempo pactado. Con estas conversaciones de paz a punto de celebrarse o de no celebrarse, la única certeza es la incertidumbre. Y a propósito de la incertidumbre sobre las negociaciones en Pakistán, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que la República Islámica sabe resistir la intimidación, fueron sus palabras, la intimidación de Estados Unidos estamos hablando. En una publicación en la red social X, Araghchi denunció que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes es, según sus propias palabras, un acto de guerra y por lo tanto una violación del alto el fuego. Y dijo además que su país defenderá sus intereses nacionales. Teherán aún no ha respondido formalmente a la invitación para mantener negociaciones ni ha enviado a representantes a Pakistán mientras se agota el tiempo para que expire la tregua. Y conectamos directamente con la región, concretamente en Doha, la capital de Qatar. Está a quien vemos en pantalla, Luciano Sácar, analista político de Medio Oriente y el Golfo. Gracias por estar ahí, Luciano. Luciano, J.D. Vance no viaja por ahora, Irán no confirma y Pakistán espera a ambas partes. ¿Qué es lo que está frenando la posibilidad de sentarse a negociar? Creo que lo que está frenando es simplemente la falta de confianza entre los actores.
y el tratar de llegar a la mesa de negociaciones en una mejor condición. Evidentemente, estamos hablando de negociaciones nucleares, pero en las cuales el control sobre el estrecho de Hormuz se ha convertido en el punto principal de discusión o de disputa como precondición a sentarse a esta mesa de negociaciones. Por lo tanto, están los dos tratando de echar la culpa al otro por falta de cumplimiento y tratar de dejar claro quién está en control del estrecho de Hormuz antes de sentarse a una mesa de negociaciones en donde lo primero que se va a discutir es qué es lo que se va a negociar, que todavía tampoco está muy claro. Pero voluntad negociadora creo que existe. Luciano, la pregunta se cae de Maduro. Si no hay acuerdo, ¿qué escenario se abre tras el vencimiento del alto al fuego entre Irán y Estados Unidos? Bueno, una de las posibilidades es la extensión, aunque Trump sigue diciendo que no y que está preparado para la guerra, y Irán dice lo mismo. Creo que es lo más posible que se extienda, que se diga de los dos lados. Hay señales, hay voluntad, y es el otro el que no ha querido, por lo tanto nosotros no tenemos problemas en extender este periodo de tregua durante algunos días más hasta dar lugar a que pueda darse esa negociación, o un escenario en el cual empecemos otra vez con una escalada limitada, pero una escalada militar que se circunscriba principalmente al estrecho de Hormuz, con incidentes con barcos de uno y otro lado. No veo un escenario en el cual otra vez países del Consejo de Cooperación del Golfo o Jordania, otros, sean otra vez atacados. Sí es posible ese escenario en el cual haya una escalada controlada, limitada, pero entre Estados Unidos e Irán principalmente, y quizá con ataques esporádicos de Irán, quizá de los Houthis o de Hezbollah contra Israel, que no ha frenado su ofensiva contra el Líbano, que es también una de las condiciones que Irán ha dicho que son necesarias para poder sentarse a la mesa de negociaciones. Faltan apenas horas para que expire el alto el fuego. Luciano Zácara, desde Doha, muchas gracias por tu completo análisis, como siempre. Gracias. Buenas noches. Y crece la incertidumbre por la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que debe celebrarse en Pakistán. Según informaciones de agencias, la cúpula de seguridad nacional de la administración de Donald Trump se encuentra reunida en la Casa Blanca a horas de que expire el alto el fuego con Irán. Vamos directamente a Washington en busca de respuestas con el periodista José Díaz Briceño. José, se esperaba que J.D. Vance viaje hoy, este martes, a Pakistán para seguir con las negociaciones, pero las informaciones son contradictorias. ¿Viaja o no el vicepresidente estadounidense? Luego de horas y días de incertidumbre, funcionarios citados por la agencia AP y la cadena de televisión Fox News han asegurado que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, ha pospuesto su viaje a Pakistán para participar en estas posibles negociaciones con Irán. El sitio de internet Axios, por su parte, asegura que esta posposición de las negociaciones y el viaje de Vance ha sido algo de manera pues indefinida. No hay una fecha concreta que pueda ser retomado este viaje del vicepresidente. Como bien se decía, esto siguió a todo un día de conversaciones al interior de la Casa Blanca, donde funcionarios de esa oficina presidencial aseguraron a medios aquí que el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio vicepresidente estarían reunidos con Donald Trump para decidir el rumbo hacia adelante en algo que para el presidente Trump se ha vuelto pues un juego de la gallina frente a Irán, pues la exigencia de liberar el estrecho de Hormuz se ha vuelto la piedra en el zapato para ambas partes. Y José, justamente hablando de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos dice estar listo para volver a la guerra si no se alcanza un acuerdo. Pero si Vance no viaja, ¿estaría forzando Trump la reanudación de la guerra? Y si es así, ¿cuál sería el plan? El presidente Trump no dudó en afirmar esta mañana, previo a la apertura de los mercados financieros, en una entrevista por televisión, que él sigue pensando que el atentar o atacar a puentes y también centrales eléctricas es un objetivo militar válido. Esto a pesar de que distintos medios y la oposición misma aquí en Washington considera que pues es un crimen de guerra al atentar contra pues los propios civiles, al afectar, por ejemplo, la electricidad en Irán. Y sin embargo, el presidente, a pesar de mostrar esta seguridad hacia adentro, de acuerdo con filtraciones de la Casa Blanca, se
vive de una manera un poco más angustiante. Tan solo hoy se da a conocer por parte de una encuesta de la agencia Reuters que la mayor parte de los estadounidenses está totalmente opuesta a la guerra, y el decir que la guerra valió la pena ha bajado de 27% a principios de abril a 24% el día de hoy. Todo esto obviamente coloca contra las cuerdas al presidente Trump, buscando una salida rápida que no se ve de manera completa. El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos a punto de expirar y la palabra clave del día es incertidumbre. Gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y la guerra, como lo decíamos, afecta también a la economía, y por eso tenemos a Juliana González aquí para que nos diga de qué se trata. Bueno, vamos a hablar de otro de los actores de ese conflicto, que es Israel. Porque en el caso de Israel había la atención el día de hoy de que tal vez se suspendiera ese acuerdo que tiene con la Unión Europea, pero Italia y Alemania frenaron precisamente esa suspensión del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea e Israel, que reclamaban España e Irlanda, entre otros países, en esa reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. La reunión se celebró luego de que una iniciativa ciudadana europea exigiera la suspensión total del acuerdo por violar sus cláusulas vinculadas a los derechos humanos, después de que esto alcanzara más de 1 millón de firmas. El acuerdo de asociación, piedra angular de la cooperación política, comercial y económica entre la Unión Europea e Israel, está en vigor desde el año 2000 y otorga a Israel acceso preferencial al mercado europeo. Su suspensión debe hacerse, eso sí, por unanimidad de los 27 miembros. El bloque europeo es el principal socio comercial de Israel y también en materia militar. En lo comercial, en 2024, fue el bloque Israel ascendió a los 42.600 millones de euros. Y uno de los ejemplos de los intereses del bloque europeo en mantener sus relaciones comerciales con Israel lo encontramos en los planes de reconversión de la maltrecha industria automotriz alemana. La fábrica de Volkswagen en Osnabrück, en el oeste de Alemania, dejará de producir automóviles a finales de este año. La empresa busca una nueva perspectiva para los 2.500 empleados que todavía trabajan allí. Y según un informe del diario británico Financial Times, la planta está en conversaciones con Israel para producir componentes militares para su sistema de defensa aéreo, conocido como la Cúpula de Hierro. El Karmann Ghia fue el auto soñado de toda una generación. En 1955 empezó a producirse en serie. Hasta mitad de los años 70 se fabricaron más de 500.000 de Ghias aquí en Osnabrück, en lo que es hoy la planta de Volkswagen. Tras la quiebra de Karmann en 2010, Volkswagen se quedó con la fábrica, en la que quedan hoy 2.500 empleados. Hay mal ambiente, afirma el jefe del comité de empresa, Jürgen Placke. Desde hace año y medio saben que a partir de finales de 2027 no llegarán más encargos de la matriz de Volkswagen a Osnabrück. Tenemos que saber pronto en qué dirección podemos ir, en qué podemos invertir. Dar señales a la gente de que esto sigue, que va a haber cambios, sí, pero que no hay que tener miedo. Si lo conseguimos, creo que el ambiente mejorará relativamente rápido, pero de momento hay mucha angustia. En Osnabrück, Volkswagen produce principalmente el T-Roc Cabrio. La zona de estacionamiento parece vacía, entre otras cosas porque a finales de marzo, principios de abril, se suspendió la producción unos días. La fábrica, afirma el sindicato, opera como máximo al 70% de su capacidad. En Osnabrück, de 165.000 habitantes, el futuro de la planta de Volkswagen está en boca de todos, como también los rumores de que hay interesados en fabricar aquí tecnología militar. Volkswagen lo niega y los políticos locales no quieren entrar tampoco en especulaciones. En su lugar, la alcaldesa subraya la importancia para la región. Calculamos que la planta de Volkswagen da empleo a más de 15.000 personas en la región. No directamente en la fábrica, donde quedan unos 2.500 trabajadores, pero en conjunto hay muchos proveedores que dependen de ella. El socialdemócrata Robert Alferink quiere desbancar a la alcaldesa en los comicios de septiembre. Dice que a la mayoría de ciudadanos les da igual quién salve los puestos de trabajo. Tanto si es con Volkswagen, lo que sería nuestro objetivo, o con otra automotriz, no habría en principio mayor problema. Lo principal es salvar el empleo.
Si va a ser una empresa de armamento, eso es otro tema. Pero aquí la opinión mayoritaria es que lo prioritario son los puestos de trabajo y el futuro de 2.500 familias en Osnabrück. ¿Y los empleados de Volkswagen? Parecen estar hartos ya de rumores. Lo que quieren, sobre todo, es saber ya si van a seguir trabajando y en qué. Y las guerras son, por supuesto, un detonante para que Europa se meta más en defensa. Primero la guerra de Rusia contra Ucrania y luego la llegada de Donald Trump reforzaron esa necesidad. El día de hoy el comisario de Defensa de la Unión Europea hablaba de la necesidad de crear incluso un tratado de defensa conjunto. Nosotros hablamos con el periodista Gerard Fagueda, quien está con nosotros en Bruselas al respecto. Gracias, Gerard, por aceptar esta invitación. La Comisión habla abiertamente de una política industrial basada en defensa. Cuéntanos qué sectores civiles están siendo priorizados precisamente para esa reconversión militar. Hola, ¿qué tal? Pues uno de los sectores más beneficiados, y un ejemplo era el que estabais contando, es la industria automovilística o de vehículos en general. Es una industria que no pasa por su mejor momento, que es muy importante en la Unión Europea y sobre todo para regiones o países industriales como Alemania. Por lo tanto, encontrar una solución para que no se pierdan estos puestos de trabajo, para que no se pierdan estas industrias, pasa por cambiar de sector, y es el sector de la defensa. Más allá del sector automovilístico, no solo es el único que se beneficia, sino que hay otros sectores que se llaman de uso dual, de fábricas que fabrican productos de uso dual, es decir, civil y militar, que también se están beneficiando de estas grandes millonarias inversiones en defensa. Por ejemplo, podemos pensar en empresas de seguridad, de inteligencia, de informática o de tecnología, por ejemplo, que se dedican a la fabricación e innovación en drones. Gerard, la Unión Europea hablaba hace un tiempo de grandes programas como la transformación energética, pero ahora estamos en otros temas como la compra conjunta de armas, la flexibilización del déficit, que mueven cifras históricas. ¿Este rearme va a salvar empleo e industria en Europa o terminará concentrando beneficios en unos pocos grandes fabricantes de armas y quizás en Estados Unidos? Claro, esto es una política económica muy vieja, digamos, que no es nueva. O sea, en un momento de ralentización económica y que hay un poco de tambores de guerra, como es el contexto actual, pues es, digamos, el ambiente perfecto para que los gobiernos inviertan mucho en defensa. Eso consigues, por un lado, evitar que la economía se ralentice, como estaba pasando durante los últimos años, sobre todo en países muy industriales como Alemania, y a la vez, por ejemplo, que no se pierda empleo y que, digamos, que la sociedad del bienestar se pueda pagar como hasta ahora. Y por el otro lado, también conseguir acercarse a la voluntad, al objetivo de ser una potencia militar más importante, con más capacidad de influencia en el tablero internacional, sobre todo después de que Estados Unidos haya ido abandonando cada vez más los intereses de defensa de la Unión Europea. ¿Quién saca más tajada? ¿Quién se beneficia más de estas inversiones? Pues como siempre los de arriba y las grandes empresas solo se tienen que mirar los números y los beneficios que obtienen. Pero como siempre los de arriba pues entiendo que ganan más, los de abajo pues menos o nada. Pero eso no creo que sea una cuestión de solo del sector de la defensa, sino que es una cuestión general. Gerard, muchísimas gracias por este panorama. A vosotros, gracias. Y nosotros nos vamos a Estados Unidos. Kevin Warsh, el candidato de Trump a sustituir a Jerome Powell al frente de la Fed, se enfrentó hoy martes a su audiencia de confirmación ante el Comité Bancario de la Cámara Alta. Ahora el comité debe votar si recomienda su nominación y luego el Pleno del Senado debe aprobarlo por mayoría simple. En su comparecencia, Warsh aseguró no ser un títere, aquí citamos, de Trump y se comprometió a proteger la independencia de la institución sobre los tipos de interés. Pero la nominación de Warsh se enfrenta a otro obstáculo. Un senador republicano ha asegurado que bloqueará la nominación por considerar que antes de su nombramiento debe concluir el proceso penal abierto contra el actual presidente de la Fed, Jerome Powell. Un interrogatorio clave que nosotros vamos a analizar con mi colega Ana Nieto en Nueva York.
Ana, tras esta sesión en el Congreso, ¿qué sabemos de quien se perfila como el próximo presidente de la Reserva Federal? Kevin Warsh se ha presentado como un líder con intención de hacer cambios en la Reserva Federal, reducir su actual papel en todo lo que no concierna directamente a la inflación, al empleo y la supervisión bancaria. El candidato quiere reducir el balance de 6,7 billones de dólares de esta institución, lo que retiraría liquidez del sistema, y reemplazar los modelos que se usan para prever la inflación, que es crítico para el trabajo de la Reserva Federal. Warsh además quiere que los miembros de la Reserva Federal hablen menos en público y está por ver que sigan las ruedas de prensa tras las reuniones del comité abierto. Y el mismo día en el que Donald Trump ha dicho que estaría muy decepcionado si no baja las tasas de interés, su candidato ha dicho en el Senado que no ha prometido tasas más bajas al presidente, no ha dicho tampoco cómo las ve en el futuro cercano y ha negado que será el títere o la marioneta de Donald Trump. Con todo, no fue crítico con los aranceles y con la inflación que generan. Según la Fed, no se pronunció en los casos abiertos contra Powell y la gobernadora Lisa Cook, que ha abierto el presidente Trump, y evitó contestar directamente la pregunta de si Biden ganó las elecciones del 2020, que le hizo la senadora Elizabeth Warren, como dijo, para examinar su independencia y su valentía. Ana, y a propósito, la presidencia del icónico Jay Powell en la Fed acaba el 15 de mayo. ¿Tendrá Warsh esa confirmación del Senado para entonces? Pues está tan en el aire que Powell ha dicho que se va a mantener en la presidencia de forma temporal si no tiene sustituto. Tom Tillis, el senador republicano de Carolina del Norte, tiene bloqueado el voto del Senado para la confirmación, no porque no le guste el candidato, sino porque no le gusta cómo Trump está tratando a Powell y a la propia Reserva Federal, tratando de interferir con su independencia. Trump ha llevado su presión por bajar las tasas de interés de las palabras a los tribunales, primero contra la gobernadora Lisa Cook, luego contra el presidente Jay Powell y con la propia Fed, acusados por una presunta malversación de fondos en las obras de la renovación de la sede de la Reserva. Powell dice que esta acción es una forma de presionarle para rebajar las tasas de interés y la Casa Blanca está apoyando esta investigación. Tillis dice que o se acaba esta investigación judicial o no hay nuevo candidato. Bueno, veremos qué ocurre primero. Ana Nieto, muchísimas gracias por estos análisis. Gracias, Juliana. Bueno, nosotros dejamos el acontecer económico en los Estados Unidos y hablamos de política en Perú. Exactamente, nos vamos a poner el foco en América Latina, concretamente, como decías, en Perú, donde dimitió el presidente de la autoridad electoral, Piero Corvetto. En su carta de renuncia reconoce que las fallas registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril afectan su continuidad en el cargo. La dimisión de Corvetto se produce en un contexto marcado por denuncias de pérdida de actas, fallas en el sistema de transmisión de datos y retrasos en la instalación de mesas de votación que pusieron en tela de juicio la transparencia y la eficiencia del proceso electoral. La salida de Corvetto se produce cuando el organismo electoral aún se encuentra en la fase final del procesamiento de actas a nivel nacional. De momento, la participación de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori está asegurada, pero falta definir si en la segunda vuelta se medirá con el progresista Roberto Sánchez o el ultraderechista Rafael López Aliaga. Y el mundo recuerda este 21 de abril el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, y en Argentina se valora especialmente su legado. Su figura ha convocado a algunos católicos que se habían alejado de la Iglesia. También atrajo como líder humanista a agnósticos y ateos. Pero durante su papado el catolicismo en Argentina siguió retrocediendo, igual que en el resto de América Latina. Paralelamente, la influencia de las iglesias evangélicas crece, incluso logra tener representantes políticos en el Congreso argentino. Una ceremonia en la iglesia evangélica Guayo en Villa Martelli, suburbio de Buenos Aires. En Argentina, la tierra del Papa Francisco, los evangélicos pasaron del 15 al 16% de la población entre 2013 y 2024. Mientras, el número de católicos bajó del 71 al 58%, según cifras del Pew Research Center, y se duplicaron las personas sin afiliación religiosa hasta el 24%. En los dos grupos hay quienes se identifican con el Papa argentino, como esta médica que tras alejarse en la adolescencia ha vuelto a la iglesia. Hizo una iglesia
yo siento que la empezó a acercar mucho más al pueblo. Y si uno obviamente lee o ve ahora como sus años de papado, acercó la iglesia al pueblo, a los más humildes, a los desposeídos. Fortunato Malimachi, sociólogo especializado en religión, reconoce que Francisco no ha podido contener el descenso del catolicismo. Ningún papa, por ser papa, va a cambiar ese movimiento largo de las personas que deciden dejar ese mundo católico y buscar otras alternativas. Pero en sus propias encuestas observa la popularidad del primer papa latinoamericano, incluso entre quienes se definen sin adscripción religiosa. La mayoría lo ven como un líder, como alguien que habla de los pobres, como un humanista. Más, dice, el único humanista que queda. Malimachi considera que Francisco ha convertido al Vaticano en quizá el único poder global humanista que dice no a la guerra y sí a la migración. Pero al mismo tiempo, los evangélicos siguieron ganando terreno. Las personas se acercan a las iglesias con una inquietud, con una necesidad. Escuchamos esa necesidad y damos respuesta. Por ejemplo, con la rehabilitación de adicciones o la reinserción social de presos. Con posiciones ultratradicionalistas sobre la mujer y la familia, los evangélicos además han ganado influencia política. Suman 7 diputados y 2 senadores, con una visión de la política subordinada a la religión. La presencia política es simplemente una consecuencia natural del fenómeno de la fe. Los políticos que son evangélicos obviamente tienen una función que es someterse a Dios. En el primer aniversario del deceso de Francisco todavía madura su legado en la Iglesia Católica, no solo de su país, sino en la del resto de la región y el mundo. Y antes de despedirnos, vamos con una noticia de última hora. En medio de toda esta incertidumbre sobre si tendrán lugar los diálogos de paz en Islamabad entre representantes de Estados Unidos y de Irán, hace pocos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo. Vamos a ampliar la noticia y sus repercusiones en nuestros próximos programas. Hasta aquí llegamos, pero ya saben que pueden seguir este tema y muchos más en nuestras redes sociales y en nuestra página web, simplemente buscando DW en español. Y todos estos contenidos se actualizan en todo momento gracias a un equipo que trabaja para ustedes.